consíganse un cristal, pero que sea cristal de roca. Aquí hay uno que, por cierto, yo tengo varios, pero este me lo trajo Juan y Dani cuando hicieron un recorrido por Europa. De un tamaño, no hay necesidad de que sea de ese tamaño. Lo traje porque es lindo, ¿verdad? Este cristal se exorciza con los exorcismos de la tierra, del agua, del aire y del fuego. Se consigue. Aquí hay una, pero le tengo que azotar allá, no está. Solo quiero ilustrar el ejemplo. Que sea de ese color azul, es muy escaso. No debe ser de plástico. Jarra de vidrio de color azul. Jarra de vidrio de color azul, de cristal. De 11 a 12 del día. Puede ser de las 9 de la mañana a las 12, pero no en la tarde. Los rayos del sol, no sé, aquí el austerio me ilustrará, y claro, ustedes que conocen los elementos que utiliza la ciencia para ver los rayos, creo que son microscopios o telescopios. El cristal es una bola de cristal. ¿Qué es? Son prismas. Bueno, resulta que la luz del sol, después de las 12 del día hacia la tarde, tiene una característica infrarroja, no ultravioleta. Si la miramos desde como la luz, no como la descomposición. ¿Me entiendes? La luz es la totalidad, es decir, lo que no se puede captar, porque se ve como la luz, porque resulta que el sol, de las 5 de la mañana a las 12 del día, ahora algunos dirán, y en la China, ¿cómo es? Y aquí, ¿cómo es? No sé qué, porque cada país tiene su hora. Uno pasa allí, ¿saben cuál es el puente más largo que yo conozco en el mundo? El puente más largo, el de San Antonio, echa uno a 1 hora pasando. Se va a las 10 de la mañana, se viene de Cúcuta y llega a las 12 al otro lado. Bueno, la luz del sol de las 5 de la mañana a las 12 tiene un colorido morado. ¿De qué color es la ultravioleta? Morado. Es una cosa, ahí está dando el sol, el Ahim, o sea, la puerta del absoluto, está abierta para ese sol en esa hora. Para nosotros, te das cuenta de la relación de nosotros con el absoluto. Para que me están entendiendo. Entonces el Ahim, en este momento, que son las 11 de la mañana aquí, está abierto, le da al Sirio, y el Sirio le da al Ors, y el Ors le da aquí. Después de las 12 del día, ya no. Entonces ya privan ciertas irradiaciones bioelectromagnéticas de la luna, porque está después de las 12 del día. Juan. Claro, y ya hay una influencia de la luna hacia el sol está alumbrando. Porque ya se pasó, ya el Ahim le está dando al Sirio y el Sirio le está dando a este, pero para otro sitio, no para aquí donde estamos. O para allá los hermanos de Francia. Ellos tienen su hora. Tengamos en cuenta eso. Esta es la magia que manejan los astros para influenciar con nosotros. Y eso lo sabe, fíjense usted, el hombre se cae súper dotado. No lo sabe.
Y la Blandita sí lo sabe, porque ella hasta las 12 del día está ascendiendo y a la 1 de la tarde en adelante no baja. Solamente internarse en la tierra donde está la madre luna dándole la vida. ¿Te das cuenta que no somos ni siquiera como una planta? Entonces ese prisma, ese cristal, se carga en esa hora de rayos ultravioletas del absoluto. Por la noche lo saca uno. Apenas se haga las 12 del día, sáquenlo ya y lo envuelven en un papel, ¿cómo le llaman a ese papel? Uno le dice repollo, otro le dice un pergamino, pero tiene que ser azul. Y yo le está el pergamino azul. Bueno, consígase ese, un día estamos para que me saquen la muela. Papel celofán azul. Bueno, lo envuelven ahí, lo tienen en el altar. El altar tiene que tener una luz que mantiene el estatus, la armonía de la oración. No hay necesidad de estar una rodilla rezando. Está la luz que representa a Cristo. Ese cristal, a la hora que ustedes se van a acostar, después de que hacen la oracióncita, ya se preparan el saunerito y todo eso, agarran este cristal en la mano y le piden al Cristo que les mantenga la armonía que ustedes necesitan para sus horas de descanso. Eso cura el corazón, cura el sistema nervioso y algo más, lo ayuda a que al otro día uno se levante con la alegría, porque la influencia de la noche no le afectó. A uno le afecta la densidad de la noche, le afecta. Por eso es lindo amanecer, levantarse madrugadita, cuando el alba viene saliendo, que el sol viene con toda la fuerza y llena de armonía la naturaleza, pero no así a las 2 de la madrugada. Bueno, entonces, queridos hermanos, no olviden que esto es una enseñanza por nada menos la religión. Y no es que yo diga que me coleo ponerla allá atrás, tipo así, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció? No, señor. Son enseñanzas que el Cristo las ha dado a través de los laterales y a través de los muslos, para que sus hijos mantengan en contacto directo con Él. En este momento el Cristo Sol nos está dando toda esa armonía. En la noche nos la está dando, porque la luz se deposita en un cristal y solo la luz la puede volver a sacar. ¿Sabían eso? Es decir, uno saca el cristal y lo pone al sol y lo quita del sol y cree que la luz se le fue. Y no se le va. La luz queda impregnando ese cristal, porque el cristal representa el mundo y el mundo representa nada menos que una creación que está bajo la regencia del absoluto. Un cristal de esos que se asolea todos los días es una llama que, vista por un experto investigador, la ve que es una llama abrasadora de color morado, porque se bautizó ya con la luz, pero hay que hacerle los exorcismos. Y ese cristal que maneja la persona, solo la puede manejar la esposa y el esposo. Y el que no tiene esposa ni esposo, pues entonces que ninguno, ¡ay, está bonito y pásamelo para acá! No, porque debe tener él. Eso está magnetizado para él. Le sirve para pronosticar, le sirve para cuando ya no reaccionemos negativamente y tengamos violencia, puede ver todo lo que se le da a través de una bola de eso. Los famosos 3 factores de la revolución de la conciencia. Es necesario que cada uno de nosotros comprenda, porque resulta que muchos hermanos, quizás a mí me ha pasado también, uno se pone que no sabe por qué lado empezar el trabajo. Ya saben, el primer paso para que un pueblo esté apto para continuar viviendo es matar la falsa personalidad. Una persona no se hace mago negro solo por los joysticks
por la personalidad que tiene. Acuérdame, un mago es mago y ejerce la magia, y el mago no nace de malas ni de buenas intenciones, nace de la energía. Si nosotros hablamos con Lucífugo Robocal, con Sara Gabriel, bueno, y por qué no decir con Astarot, que ahora ya pues está trabajando con el delegado del maestro Samael, ellos se hicieron magos negros por la energía. También hay disciplinas, la transmutan negativamente, pero la transmutan y se hacen magos negros. Pero, ¿qué haría un mago negro o una persona para hacerse mago negro si la personalidad es blanca? Podría, no puede. ¿Qué hace una persona para hacerse mago blanco, queriendo transmutar todos los días y proponiéndole por allá de cachetada al ego si la personalidad es negra? Entonces, ¿qué dice Franco? ¿Dónde está Franco? Claro, no puede estar blanco lo de adentro si lo que le envuelve es negro. Entonces, aquí tenemos el caso: morir físico, mental y emocional. Morir. Nosotros no podemos pensar que vamos a matar el yo de la mala voluntad o el yo de la envidia sin antes hacer una reparación y hacer una reestructuración de eso que nos podemos hacer en el cuerpo físico. ¿O acaso no puede matar un ego que tiene en la mente si el físico no tiene la actitud de matarlo? El arterio. Uno tiene que tener primero, saber que la muerte, la elevación de la persona, el encuentro de la persona con Dios parte de aquí, de aquí. ¿Y por qué el infierno es la matriz del cielo? Porque las personalidades de todos los dioses han estado a 96 de ellos. Yo creo que esté quedando más o menos claro que dice Juan. Si yo me propongo a eliminar el yo, el amor propio, tengo que acabar de mi personalidad, porque ella es la que tiene el amor propio. Eso no es un yo, es una fuerza voluntaria que uno ha creado a través del tiempo que se llama amor propio. Y no se dan cuenta ustedes que la persona que es muy orgullosa lo que tiene es un amor propio que llega hasta las nubes. Entonces nosotros no podemos pensar que vamos a eliminar el yo tal si la actitud que tenemos aquí no se presta para que a través del trabajo psicológico se pueda realizar. Entonces, eso parte del físico. Para eso necesitamos de la salud. Necesitamos de no tener estrés. El estrés es una enfermedad. Nosotros decimos que es SIDA, muy terrible el SIDA. Pero qué terrible es el estrés. Una persona con estrés no tiene actitud de hacer la obra. Es decir, se está destapando la olla del tamal. Y el estrés, ¿cómo será que una persona que no hace nada se estresa? ¿No se dan cuenta ustedes que no hay cosa más? Yo comparto con Gamaliel que te habla de mí. Gamaliel, un hermano que debía estar aquí dándonos esas cátedras tan lindas que da. Pero está enfermo, ¿cómo estará aburrido? Alguien está estresado, aburrido, quiere levantarse y salir antes en 4 pies por aquí atrás. La actitud de nosotros debe ser parte del físico. Esas personas que mantienen a todo momento con ambiciones y mantienen todos estresadas con una y otra cosa, no tienen ninguna preparación para enfrentarse a la muerte de Dios. No olviden, hermanos, que para ser gnósticos tenemos que ser libres, y para ser libres tenemos que tener una actitud. No es que no vayamos a trabajar, hay que trabajar, porque el trabajo no lo vamos a tomar como trabajo, lo vamos a tomar como diversión. Uno va por aquí a las fincas, se encuentra los arrancadores de papa cayendo agua, en ocasiones con un bulto de 6 años al hombro,
cantantes y silbando felices. Felices. Para ellos el trabajo es diversión. Pero apenas caen en la mecánica, en la civilización y en todo aquello, ay, pónganos a morir por ahí en escogida, que no, hombre, ¿cómo hacer? Yo soy el jefe de casa. Yo quiero que una persona que está mirando aprenda a orar en la casa, comparta con la esposa, cuidando la hija, que no digo quién es, pero bueno, y todo eso. Y eso lo hace a uno, pues, lo hace humilde, lo hace sencillo, lo hace sencillo. Bueno, después parte de la mente. Si la mente no tiene un cambio, como dice el maestro Samael, cambiar la forma de pensar, no podemos nosotros eliminar el ego. Porque el ego, antes de quererlo eliminar, hay que conocerlo y se conoce con el intelecto. Y el intelecto tiene una altísima incidencia con la mente, ¿o no es así? Entonces tenemos que tener esas dos actitudes, pero bien definidas para que nosotros nos enfrentemos a la muerte de cualquier dos, llámese como se llame. Y posteriormente el centro emocional. Una persona emocional, de esos que viven que a todo momento con alarajas porque lloran por la felicidad y lloran por la tristeza y por todo, esas personas no sirven para enfrentar la muerte. Queridos hermanos, tenemos que tener situaciones definidas. Si nos vamos a definir, a eliminar la falsa personalidad, tenemos que eliminar las falsas emociones. Porque acuérdense que las falsas emociones son el nutriente de la falsa personalidad. ¿Qué dice el anterior? Emocionales. Acuérdense, el asiento después de la falsa personalidad es el centro emocional. No lo dijo el maestro Samael. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Él lo dijo que en cierto lugar del mundo representaban a la persona con 3 elefantes, 2 chicos y 1 grande, y los chicos controlaban el grande que era el centro emocional. Él lo dijo, pero hay que comprender esto y dedicarnos a esto. Porque, queridos hermanos, viva el momento en que nosotros nos decidimos verdaderamente hacer un trabajo serio. Y verán ustedes que este pueblo se eleva indiscutiblemente en un tiempo relativamente corto a esferas muy altas del conocimiento. El nacimiento. ¿Cuántos hermanos han trabajado 30 y 40 años caramulando que dice para nacer? Para hacer la obra, algo más. Para hacer la obra, creen que la obra se hace poniendo pan y vino y tramucando en el altar. Benditos sean los que no se han casado y no han hecho un trabajo mal hecho. El primer aspecto, cambio radical. Algunos dicen cuando tienen 25 años, ay, que yo no me voy a quedar para vestir santos. Quieren ponerse desde los 25 años a hacer un trabajo malo. Prepararnos, verdaderamente prepararnos con lo que ya se ha venido diciendo en el desarrollo de la convivencia para que esté alto. Los que ya lo están haciendo, pues, mejorar. No es el tiempo perdido tampoco. Cambio radical. Desarrollo del embrión áureo. ¿Cómo se desarrolla el embrión áureo? Justamente con la santidad. El desarrollo del embrión áureo es aquel que nos hace expresar a través de nuestra vida diaria las virtudes del ser. Esa es la santidad de una persona, las virtudes de una persona. Todos le miramos al Eleuterio aquí, la sencillez con que el Eleuterio actúa. ¿Acaso todos no lo podemos hacer? ¿Acaso todos no podemos actuar por expresar en las conversaciones, en una, dice el maestro Samael, que Olaya Herrera, un político colombiano, aplacaba las multitudes con una sonrisa?
Y el viejo tenía esa psicología, salía con una sonrisa de oreja a oreja contra el público y todo no hacía nada porque él no sabía luchar con nadie. Dice el maestro que una sonrisa de Sócrates y no la carcajada de Aristóteles. Aristóteles. Es decir, tiene que haber una actitud de un cambio en nosotros donde expresemos esas virtudes del alma. Dice la psicología gnóstica, o dice la doctrina gnóstica, que los ojos son las ventanas del alma. Una mala mirada es peor que una mala palabra, expresa más. Una buena mirada expresa la ternura del alma, es el desarrollo del Dios. Claro que tiene otras cosas, todo aquello que le vamos sumando por vivir el momento, pero lo que desarrolla el embrión áureo de la persona lo hace evidente, clarividente, clariaudiente, telepático, intuitivo, es justamente ese cambio radical en nuestro comportamiento mental, emocional y desde luego es eso. Hemos conocido a través de los siglos personas con el ego, o con parte del ego, con todas sus facultades extrasensoriales desarrolladas justamente porque han sabido desarrollar esa ternura del alma. Así se nace. Porque tenemos que nacer en virtudes primero y posteriormente nacer en poderes. No confundamos los poderes con las virtudes. Un santo está lleno de virtudes, pero no así de poderes. No sé si se me entiende. ¿Cuándo? ¿Cómo? Por la gracia de la virtud, pero no por un poder. El poder es aquel que saca. Alguien le dijo al maestro Samael ahí en México, le dijo: maestro, ¿usted por qué los rituales no hacen las conjuraciones? Yo, porque yo tengo años que se me presente con mi vieja a vez integro. Eso es un poder. Nosotros tenemos que hacerle así con la espada en la cara y lo rasguñamos, porque no tenemos el poder. Hay que tener virtudes, las virtudes. Una Santa Rosa de Lima, una viejita esta que murió en Francia, ¿verdad? Bueno, son mujeres llenas de virtudes, y entonces esas virtudes, una persona virtuosa, llena de Dios y llena de consejo. Creación de los cuerpos superiores y situaciones de ser. Pero hay que comprender que cuando uno está creando los cuerpos solares no está levantando el Kundalini. ¿Cuánta gente conocemos y fíjense que el maestro Samael hay que entenderlo, hay que interpretarlo? El maestro dijo: una persona forma, se otorga el centro de gravedad cuando crea la doble personalidad. Crea cuerpos solares y no los cristifica. Entonces, ¿qué hay? En el pueblo gnóstico, una cantidad de gente que ha creado cuerpos solares, pero que no los ha cristificado, porque para cristificar el cuerpo necesita que el Kundalini de cada cuerpo ascienda. Una cantidad de gente con cuerpos solares, pero ¿qué? Eso es como construir nosotros esta casa y no habitarla. Porque el que habita el cuerpo solar tiene que ser el Kundalini de ese cuerpo. Y entonces, como el Kundalini no ha subido por la columna vertebral de ese cuerpo que ha creado y que lo habita, el yo. Allá entendido mal. ¿Te das cuenta? Entonces se hace un demonio superpotente, porque ¿quién tiene que desintegrar el cuerpo solar para sacar los yoes que están dentro, que no pueden eliminar los yoes que están adentro del cuerpo solar, teniendo el cuerpo? Entonces eso del nacimiento no es juego de niños, eso del nacimiento es muy delicado. Por eso es que hemos conocido, una persona tiene los cuerpos solares creados, es un maestro.
maestro, tiene la estructura, pero ya tiene los habitantes aquí. No, porque no ha calificado la maestría. La maestría la tiene que calificar cuando mate esas legiones y permita que cada cuerpo esté habitado por la madre. Entonces sí es un maestro calificado. ¿Quién me dice algo por allá? Cuando se crucificó matamos 5 serpientes y tenemos los cuerpos superiores existenciales de ser formados, pero la madre no habita en ellos todavía, es prácticamente en ese momento es humana música. Porque si se descubre un poquito, cuando afuera está, ese cuerpo está lleno de yoes, cabezas de legión, por eso son 7 cabezas. Hay la cabeza que le corresponde al físico, hay la cabeza que le corresponde al vital, hay la cabeza que le corresponde al astral y en ese sucesivo orden. Entonces tiene que crear el cuerpo y cuídese, para que no vaya a ser habitado por una cabeza de legión porque se cayó. Ahí es donde se cae el maestro. No logra cristificar el cuerpo. Entonces, queridos hermanos, que están transmutando, ojo con eso, cuidado con eso, para que no se suceda esto, tenemos que matar la falsa personalidad. Después de matar la falsa personalidad, ya tenemos el sartén por el mango, como dicen, para empezar a cristificar los cuerpos que ya tenemos formados. Yo le digo y ustedes se asustarán o no me lo creerán. Aquí en este salón hay muchas personas ya con cuerpos humanos. Pero sin el Kundalini levantado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos sin el Kundalini, que es el que cuida, el que protege ese cuerpo? Santísimo Dios. Eso es una bomba de tiempo. Cambios superiores. Creación de los cuerpos y el cambio que tiene que hacer la persona. Es decir, nosotros tenemos que darnos a la tarea de quitarle al ego todas las armas que tiene o las cuales nos pueden socavar el trabajo. Una persona que tenga el cuerpo astral solar, o cuerpo mental solar, o cuerpo vital solar, pero son más peligrosos el astral y el mental, y el causal desde luego. Y de pronto se echa la borrachera, o cuando tiene ese cuerpo así apenas, de pronto se enamora por ahí de la vecina, al piso se consigue. Porque anteriormente se nos decía que el maestro habla de eso, de la quema de los nadis. Pero el problema no es la quema de los nadis. El problema es que inmediatamente una cabeza de legión se le metió a ese cuerpo. ¿Y qué hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo la saca? Si la que la podía sacar era la madre que en ese momento estaba subiendo por la columna del cuerpo que se le da. De inmediato la madre se va al piso, se baja nuevamente hasta el coxis, y como quiera que ella está en su desarrollo, se sigue desarrollando negativamente, porque no es que ya tenía poderes, ya era mago, entonces ya apareció al otro día, ya aparece con cola, porque el ascenso que iba a tener en ese día, por esa transmutación que está haciendo, se proyecta hacia los mundos inferiores. ¿Qué dice hermano? No, pero digan algo. Digamos. Correcto. Este hablo de interperie. Bueno, Néstor me ha obligado a tener que decir lo que me iba a decir. Cuando el ego queda sin en qué sustentarse, hay egos que son tan débiles, pero que son yoes, que lo sustenta el vicio cigarrismo. Lo sustenta para el hecho de decir, y bueno, ya me entendieron todo. Bueno, lo sustenta cualquier tontería. Al acabarse de la casa,
que la persona tiene que, no tiene nada que hacer, simplemente esos yoes, que ya no tienen casa, pero que no tienen conciencia, parte de alma, tienen un poquitico de conciencia papá, pero no alma, en ellos se debe sacar el sistema. Ahí está, lo que decía, yo no sé si era la esta mañana y algunos lo entendían. Cuando esos los iniciados que están haciendo eso y están conscientes de eso, se van por allá y ojalá que por allá les saque la laja, como decimos en términos, porque el que se la sacó con todo eso y no viene acelerando a la comunidad. ¿Ven? Porque son yoes que no tienen motivo, razón de estar adheridos ahí porque no le tienen parte de algo, porque ya tiene alma que él desintegrado con un trabajo. Y si no, ustedes creen que uno tenía tiempo para acabar 20.000 o 30.000 o 50.000 elementos que son chiquitos y que están ahí pegados, pregando, también aspirando a llegar a ser grandes como le puede pasar a un niño. Los son chiquitos, ellos mueren de hambre, mueren de sed, mueren de frío cuando se les deja allá. Y no hay que hacerles un trabajo riguroso, como hay que hacerle ya un yo que es adulto. Es que los méritos del corazón, cuando uno tiene esa falsa personalidad tan desarrollada, son muy pocos. No muy pocos. Y imaginemos que tenga bastante mérito, pero el pobre Cristo, perdónenme, mi Señor, esta palabra, van a ser allá no en medio de vacas, sino en medio de tigres y de leones. Entonces es una buena posición. La meta de nosotros es que cuando Cristo nace en el corazón de nosotros, no hayan animales alrededor. Que no sea un pesebre, sino que sea el altar que hemos preparado para Cristo. El sacrificio. Ninguna persona que prevalezca en su haber, en su conducta, el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Es un yo. Es un yo, el egoísmo de mí. Pues es la personalidad. El egoísmo es una actitud de la falsa personalidad. ¿Cómo será terrible eso? La persona que sea instructor y tenga egoísmo. De pronto llega cualquiera a su conferencia de egoísmo para trabajar, que va a decir, ay, sáquenlo ya, sáquenlo. Me gozo perdido a Arnaldo, una conferencia que yo di en París, hubo un tipo que me atacó, él hizo todas las cosas. Y después que salió escribiendo el maestro Randy un poco de cosas interesantes. ¿Qué tal si yo me voy a sacar la piedra ese día y al campo también estaba? Y resulta que el tipo iba a leer qué era la actitud que teníamos nosotros para así mismo escribir al otro día cualquier grosería. Pero como no la tuvo, entonces el egoísmo es algo que le cierra las puertas del éxito a esos decisiones. El egoísmo es una plaga, es una lacra, porque lo hace insoportable, hace la vida de externos por allá, el tipo es más egoísta. Pero no es sino la actitud que tiene con los demás. No se puede definir eso como mucho. Se da cuenta que ve uno después de trabajar sobre algo que no tiene una base sólida para decir que es un yo y cómo lo va a trabajar. ¿Cómo trabaja el egoísmo? Acabando de pasar. Quisiera tener más teoría de esto para no terminar tan pronto, pero se me acabó ya. No tengo nada que decir. Las apetencias. Si yo me voy a hacer misión, y eso nos ha pasado a los misioneros, y hay una anécdota del maestro Samael, un misionero colombiano, eminente persona. Se fue por Centroamérica haciendo una gran labor y cuando llegó a México le dio parte al maestro. El maestro le dijo, extraordinaria la labor que están haciendo por los demás, pero por ti no estás haciendo nada. Resulta que uno en ocasiones, nosotros los misioneros, decimos yo me voy a poner a conferenciar a todo el mundo, me voy a lanzar a hacer la obra. Y creí que hacer la obra era de conferenciar a la gente. Y el trabajo de uno se le quedó en nada,
porque no supo equilibrar el trabajo de uno con el trabajo que yo hacer en ese tercer factor. El tercer factor no es dar conferencias, es parte de eso. El tercer factor es transmutación. ¿Acaso es tan fácil transmutar? ¿Acaso es tan fácil que cuando el ego está en lo más curioso, le diga, no quiero? No quiero. Ay Dios, solo a los gnósticos les ocurre eso. Acuérdense el sacrificio. Y así es todo. Es transmutar. La prueba máxima para los hierofantes en los antiguos tiempos era bajar a la novena. Ahora bajar a la novena cualquiera, pero no se le sale de la personalidad. Eso sí no hemos podido, no lo hemos propuesto. Hemos hecho proezas, pero quizás hemos dejado a un lado estas cosas tan importantes. La humanidad, a nosotros no hay que verlo como la persona que le tira el pan al perro hambriento. Hay que tener en cuenta que nosotros cuando llegamos ante una persona a darle una enseñanza, somos el Cristo, porque Él, y si no que nos lo diga la Sagrada Escritura, y no pienses que vas a hablar, que yo a través de ti hablaré, no lo dice. Entonces, ¿por qué uno, si el que se está sacrificando es el Cristo? No somos nosotros. Nosotros estamos siendo el vehículo para que esa voz, para que esa laringe creadora forme una nueva vida en una persona que estamos haciendo. Entonces, el tercer factor, el sacrificio, lo está haciendo ese Cristo en nosotros, no nosotros para Él. Alguien que me quiera decir algo, porque no quisiera entenderme más. Solo quiero que quede claro, y yo creo que es lo que Juan. De todo. Es como que mañana estamos invitados a una boda. Nos vamos a cambiar esa ropa. Vamos a vestirnos con una ropa nueva, con lo mejor que tengamos, y con eso vamos a ir, no vamos a ir olorientes a su obra ya, porque vamos a una fiesta. Tenemos que quitarnos esa vestidura tan horrible que tenemos, para que entonces sí nos enfrentemos a la obra de Dios. Muchas gracias y hasta mañana. Salomón. Los gnósticos, algunos han comprado, que yo no lo he comprado. Que le iba a hacer porque un dibujo que hay por ahí que no lo entiende ni Mandrake sobre el templo de Salomón. Y resulta que esa es una ilustración que hay para los gnósticos, no para ningún otro, para los alquimistas. El templo de Salomón. El templo de Salomón es el templo del ser interno. Se equivocan los que leen las Sagradas Escrituras en una forma literal, a la letra muerta, y creen que ese templo lo construyeron un poco de gente. En una ocasión un hermano me decía, que espero que si está en el salón no se sienta aludido, que por qué nosotros en las cadenas gritábamos tanto, que las Sagradas Escrituras decían que cuando estaban construyendo el templo de Salomón lo hacían en silencio. Este hermano había leído en una forma literal. El templo de Salomón tiene una serie de aspectos que aquí pues yo le pedí al hermano que hizo el dibujo que lo pintara así, pero esto tiene, como le digo, una serie de aspectos que es necesario conocer para poderlo construir. Salomón es una leyenda, que existió un hombre iniciado que llamó Salomón, no lo desconocemos, pero a mí me da un poco como hasta tristeza
Cuando el vicario de la iglesia gnóstica que salía de la directiva pasada se paraba en el altar y decía invocación del venerable maestro Salomón, los hermanos no entendían en absoluto que la invocación de Salomón es una invocación que nosotros le hacemos a las 10 partes autónomas del ser, que son los 10 sefirot. No es un maestro que llamó Salomón, y si lo hubo, que fue el que escribió el Cantar de los Cantares, fue un maestro de los tantos que han pasado por la vida, pero no se refiere la construcción del templo de Salomón a ese Salomón o a ese maestro. Salomón es el ser interno de nosotros, y ese templo hay que construirlo, porque si no lo construimos, nosotros no nos podemos hacer presentes ante logos con una obra hecha. Continuamos con aquello. La construcción del templo de Salomón tiene 7 órdenes. La primera, eso no está escrito aquí porque entonces no valdría la pena, solo les presentaríamos el cuadro y ya salía. La primera, negación, que es la muerte de la personalidad. La segunda, renunciación. La tercera, santificación. La cuarta, organización. La quinta, castidad. El verdadero mandamiento de la vida, no matar, es la castidad. Porque lo peor que uno puede hacer en la vida es matar el esperma sagrado para satisfacer pasión. La sexta, amar a Dios sobre todo, lo que en el decálogo es primero. En el otro es amar a Dios. ¿Por qué amar a Dios sobre todo en el sexto? ¿Quién me lo dice? Porque el que ama a Dios sobre todas las cosas no fornica nunca en la vida. ¿Me entiende el Aurelio? ¿Había entendido? El que quiere amar a Dios sobre todas las cosas y lo quiere demostrar, nunca en su vida fornica. Jamás. Porque ahí está demostrando que no lo ama. Porque solo a través del esperma sagrado llegamos a Dios. Y el séptimo, amar al prójimo, que es el segundo mandamiento. ¿Por qué el séptimo, amar al prójimo? ¿Quién me lo dice? Porque el segundo mandamiento, que es amar al prójimo, o primero, es amar sobre todas las cosas y al prójimo como si, ¿verdad? El que hurta es un enemigo del prójimo. Algunos decían, ¿pero qué es? Si se me roba un tamal o una yaca. ¿Qué no es eso? Es robarle el honor a las personas. Robarle lo más sagrado que una persona tiene. Ese es un hurto que se compagina con el octavo, los falsos testimonios. Lo que estamos diciendo que están haciendo los hermanitos del movimiento gnóstico, que se dicen ser más gnósticos que Samael, le están robando el honor al pueblo gnóstico, al pueblo que se está regenerando, bajo las consignas precisas de Caifás. Ni siquiera salió un Judas que traicionó a Samael, salió un Caifás que alzó las multitudes contra el Cristo. Porque el Cristo es este pueblo que respeta y ama a Dios y quiere entregarse al servicio de la humanidad. Que sepa ese Caifás lo que está haciendo. Quisiera que no haya caído en cuenta, se lo estamos diciendo.
Si vive, vive, y si murió, que responda por sus hechos, porque eso fue lo que sembró en la psiquis de unos ignorantes, imbéciles, que han creído que el movimiento gnóstico es dueño de la gnosis, y la gnosis es el Cristo, y el que traiciona, el que denigra a los hermanos, le roba el honor a los hermanos, es un Caifás, es un traidor, es un perverso que no tiene derecho a la luz. Lamentablemente decimos esto, duélale al que le duela, porque tenemos esa misión de desenmascarar a los traidores bajo el solemne, veredicto solemne de la conciencia pública, como lo dijo el maestro Samael. Él lo decía ya, y nadie imaginaba que esos traidores peores estaban ahí, hombro a hombro con él, sentados en la misma mesa directiva con él. El templo de Salomón hay que levantarlo ya, es inaplazable. Los hermanos serios, responsables, que verdaderamente quieran acompañarnos en un éxodo, tienen que proponerse ya hacer ese templo de Salomón. Cuenta la historia que el templo de Salomón lo empezaron a hacer un grupo de personas. El uno ponía una palada de arena, el otro ponía una paca de cemento, el otro ponía un bloque donde no era, y se formó la confusión más grande y nadie podía hacer el templo. Hasta cuando llegó un ingeniero que sabía y se hacía obedecer de todos aquellos que construían. Y la historia no sé si lo dice como es, pero él tuvo que sacar a todos ellos, los que lo querían construir y los que estaban haciendo era dañándolo, y poner ingenieros nuevos bajo su dirección. Y ese ingeniero se llama Irán Abid. Irán Abid no es otra cosa más que el Cristo. ¿Y sabe cuáles las principales piezas que debemos de ponerle a la construcción del templo de Salomón? Primero, son 7, que ustedes, algunos las conocen, pero es bueno que las anoten. Primero, hacer el templo de la familia, que corresponde al arcángel Gabriel. Segundo, hacer el templo de la medicina, que corresponde al arcángel Rafael. Son sitios que tiene la estructura del templo y que se distribuyen para que cada uno de estos principios sabios actúen allí y ordenen toda la estructura del templo. El tercero es construir el templo de Uriel. El cuarto, construirle el templo del altar a Michael. Eso lo saben ustedes. El quinto, construirle el templo a Samael. El sexto, construirle el templo a Zachariel. Y por último, construir el altar de Orifiel. Todos lo sabemos. Pero ¿cómo hacemos nosotros para construir el templo, por ejemplo, a Uriel? ¿Dónde le ponemos los bloques, la arena? ¿Dónde le hacemos el altar? Desarrollando la facultad de la humildad y del amor. Estamos haciendo el templo Uriel. Desarrollando la facultad de una familia organizada, de un hogar organizado, se le está haciendo el templo a Gabriel. Desarrollando en nosotros la justicia, dejar la codicia, la envidia y el egoísmo, le estamos construyendo el templo a Zachariel. Y entregándonos a un trabajo ordenado en la decapitación del ego, le estamos construyendo el templo a Orifiel. Son las primeras
cosas que tenemos que reparar de ese templo. Pasaríamos horas, quizás días aquí hablando de esto. Luego tenemos que tener 4 elementos básicos que se debe de organizar en la construcción del templo. Esos 4 elementos corresponden a los 4 éteres que constituyen nuestro cuerpo vital. El éter de vida. Lo adquirimos nosotros y lo manipulamos, lo ejercemos con la respiración, con los ejercicios rúnicos, con la vida al aire libre. No estamos nutriendo el éter de vida. Es decir, son cosas que ¿quién no las puede hacer? Segundo, sabiendo hacer una combinación alquímica y alimenticia, o dijéramos alimenticia y alquímica. ¿Cuántos hermanitos se hacen por ahí detrás de la mesa y se emborrachan para que no lo veamos nosotros y no se están dando cuenta que eso que están haciendo no nos importa a nosotros, le tiene que importar a él porque no es un sincero estudiante? No se da cuenta que una bebida alcohólica altera todo el funcionalismo del organismo, se autoenvenena y luego resucita toda aquella gama de elementos infrahumanos que ya quizás hasta había eliminado. ¿Cuántas personas habemos, y digo habemos porque uno en las carreteras por ahí en ocasiones se tiene que comer cosas que verdaderamente serían sumamente nocivas? Pero no tomen ustedes como ejemplo lo que hemos hecho de ayer hacia atrás, porque tenemos que partir de ahora para que este templo nos sirva. Las únicas personas que van a ser llevadas al éxodo deben de llevar un cuerpo lo mejor estructurado. En eso casi se acercan los hermanos vegetarianos. Esa estructuración del cuerpo es porque hablamos ayer del estrés, hemos hablado de unas autointoxicaciones que uno tiene, y todo eso lo tenemos que ver como una tabla de salvación, hermanos. Hagámoslo por Dios, hagámoslo por amor a Dios, hagámoslo por una obra que nosotros queremos entregar lo más perfecta posible. No destruyamos más este pobre cuerpo. Entonces, el éter químico es un proceso que hace el mismo organismo para prepararnos para continuar viviendo. Si a nosotros se nos corta la vida por un descuido o por una imprudencia, a nosotros nos corta la vida antes de tiempo, cuántas cosas sin hacerse nos quedan y somos culpables nosotros de eso. Porque si yo me muero en este momento, me llegó la muerte porque Dios la ordenó, bendita sea la muerte, llegó. Pero que no sea por un descuido mío, por una adulteración que yo haga en las funciones biológicas de este pobre cuerpo. El éter lumínico, queridos hermanos, tenemos nosotros que aprenderlo a manipular, a manejar mediante la autoobservación, mediante la ubicación, mediante la constante percepción de sí mismo. El éter lumínico
es una función de la madre en nosotros. La persona que se descuida, no le presta importancia a la autoobservación, a aquel momento, a ese instante, le está quitando el derecho que la madre lo ayude, porque es la madre la que le dice, hijo mío, despierte. ¿Sabían ustedes? Que es la madre la que a todo momento le dice, mi hijo, despierte, pero el hijo se vuelta para el otro lado y sigue roncando. Así como la mamá física le dice, mijito, levántese que tiene que desayunar, bañarse, se hace. La madre divina le dice, hijo mío, está durmiendo, está dormido. Ese es el éter lumínico, que es una sustancia bioelectromagnética de tipo electrónico. Es una función de la madre en nosotros. Si somos fieles discípulos de nuestra bendita madre, hagámosle caso. Cuando uno está por ahí sumido en una inconsciencia y despierta, debe acordarse, madre mía, gracias, me despertó. Me hizo caer en cuenta que estoy pensando bobadas, haciendo cosas como el sonámbulo. El ente reflector lo manejamos nosotros mediante la mística. La adoración y la contemplación es una función del Cristo íntimo de nosotros. Es cuando se empiezan a mover los electrones de todos nuestros átomos y nos ayudan a adquirir la luz. Entonces, queridos hermanos, yo entiendo, y no me voy a extender tanto, que para muchos les va a ser muy difícil entender todo esto, pero por favor, pongamos en ejercicio lo que ya conocemos, la observación, la autoobservación, la disciplina en la comida, la respiración, para que esos 4 éteres puedan hacer una función positiva en nosotros. Fuera de esto, el templo de Salomón, de ese Salomón interior, tiene 10 funciones que nosotros tenemos que ejercerlas y se corresponden al cemento unitivo que Dios utiliza para la creación del mismo cuerpo. Nos queremos referir y decimos cemento porque la palabra cemento viene de cemento. Y parte de la nota más densa de la escala musical para constituirse en lo que conocemos nosotros como el árbol sembiótico. Nosotros tenemos que conocer que el kéter de nuestra estructura actúa desde la glándula pineal. Desde esa glándula pineal que es la reina de todas las glándulas endocrinas. Que cuando nosotros estamos sumidos en un estado de inconsciencia o emocional, la glándula pineal se carga de las neuronas que procesan los pensamientos negativos de la mente terrena. Debemos de mantener la mejor actitud para que la glándula pineal, ese loto de los 1000 pétalos que el maestro Samael dice, tenga una atmósfera que se conecte directamente con las alturas de nuestro absoluto interior, que nos comunica con nuestro kéter interno. Y la forma de despertar, nadie puede despertar si la glándula pineal está agobiada por una cantidad de elementos nocivos, venenosquilianos que originan los pensamientos nocivos y morbosos. Posteriormente viene ese centro motor, ese centro que ni lo tenemos que deportar con movimientos y con cosas negativas, ni lo tenemos que dejar llegar a la inercia, porque allí está la sustancia o el elemento o el átomo que corresponde al Cristo, que es el que nos mantiene en una constante actividad.
Es necesario que nosotros comprendamos y estudiemos las obras del maestro Samael para que veamos las funciones que cumplen, y esto lo encontramos en la invocación del sabio. Las funciones que cumplen los 10 sefirotes en nosotros, y que uno cree que el Padre de nuestro íntimo está en el absoluto, no nos damos cuenta que está en la glándula pineal, y que el Cristo está allá, y no nos damos cuenta que está en el centro motor, que el Sacratísimo Espíritu Santo está por allá, o quizás lo vemos ya desde el punto de una energía, y no nos damos cuenta que está en el centro emocional, y que justamente el centro emocional es uno de los centros más desequilibrados que tenemos, debido justamente a esa falsa personalidad y a esa gama de elementos nocivos que conocemos como el ego. El templo de Salomón hay que construirlo, y la construcción de él tiene que estar bajo la regencia o la directriz de Iranavid, que es el Cristo. Él es el que ordena qué es lo que sobra, qué es lo que falta, después de tenerlo construido, cómo es que se va a blanquear. Uno dice, bueno, este cuerpo, entonces yo no valgo nada, y eso es cierto. Como personalidad no vale nada, pero como cuerpo es tan divino y físico como el alma. No es justo que una persona viva una vida descompuesta. Si está trabajando, lógico que tiene que estar engrasado, tiene que estar sucio. Pero tiene que comprender que a ese cuerpo hay que darle aseo, que a ese cuerpo hay que darle medicinas sanas, que a ese cuerpo hay que darle un alimento adecuado, que a ese cuerpo hay que darle prana, que a ese cuerpo hay que nutrirlo con la transmutación, que ese cuerpo hay que nutrirlo con la inspiración, que a ese cuerpo hay que nutrirlo con la oración, que a ese cuerpo hay que darle un descanso justo, que a ese cuerpo hay que repararlo como la máquina más preciosa que podemos tener del costo más elevado. Entonces, queridos hermanos, no piensen ustedes ninguno, Dios quiera que así sea, que nos vamos a presentar ante los días que están preparando un éxodo, nos vamos a presentar ahí todos guarapados ahí, todos unos harapientos, y que vamos a tener derecho a un éxodo. No es así. Necesitamos vivir una vida pulcra, una vida decente, una vida de cristianos, andar con la cabeza en alto, no andar por ahí todos encogidos, como que es que materialmente no tenemos fuerza ni para levantar la cabeza. Tenemos que luchar hasta el último momento de nuestra existencia, porque la meta de nosotros es llegar con la corona hasta la estación. Queridos hermanos, con esto solo les quiero decir la importancia de una organización en nuestra vida. No es justo que en los hogares gnósticos existan los carajazos y los tepegos y los pedarullos de hierro, o vivir hiriéndose la susceptibilidad los unos a los otros, porque están dañando nada menos que los éteres, que son los que nos van a tener una actividad espiritual en concordancia con una actividad física. Esto para no entrarnos tanto en materia, para hablar de los taoas, que son vibraciones. Nosotros tenemos que asumir una responsabilidad de estudiantes gnósticos. Hemos venido insistiendo hace un tiempo en que partamos desde la uniformidad de nuestras túnicas. Hay personas que tienen unas túnicas negras y no se dan cuenta, como que no les importa presentarse al santuario con una túnica que no concuerda con el color real que debe ser. Otros andan con unas túnicas verdes que ni siquiera no corresponde a ese azul que debe ser la túnica. Queridos hermanos, no queremos seguir viendo este desorden, porque eso no lo hacemos por el bien mío, lo estamos haciendo por el bien de ustedes, de ese trabajo. Esa túnica es el vestido del alma,
debo de tener una túnica acorde con las condiciones y con el color que necesita y que ha sido ordenado por la venerable logia blanca. Acuérdense que cuando uno asiste a un templo en lo interno, asiste con la túnica que tiene, y si no lleva esa túnica en concordancia con el ordenamiento que hay, los guardianes no lo dejan entrar, porque va vestido con otro color que no corresponde. Las sandalias. Algunos creen que nosotros nos metimos en su vida privada, pero mechudos, hombres mechudos, melenudos, no los aceptan en los templos internos. Ni los aceptamos, los guías de la humanidad no los aceptamos, porque el hombre debe estar como macho. Ni aceptamos tampoco selección de un pueblo. Por eso es que dicen por ahí las Sagradas Escrituras que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Él no juzga a nadie, selecciona a los que van a incluir dentro de su ejército. De modo que, queridos hermanos, quisiéramos nosotros que nos demos a la tarea de hacer un trabajo serio. Primero, no más gritos y truenos si es que verdaderamente vamos a hacer una cosa seria. Porque la personalidad es la que grita y truena. ¿Cuánta legión dejaríamos nosotros de intentar trabajar si desintegráramos esa falsa personalidad? Si es que hay una cantidad de elementos que no son yoes, simplemente son personalidad. Entonces, ¿qué pasa? La no violencia, la no oposición al mal, es la que nos va a llevar a nosotros a tener una actitud propia, lista, para que Irán Abid empiece a hacer esos reparos, esas reparaciones, a reparar, a reconstruir ese templo que hasta ahora tenemos desordenado, para entonces él entregárselo al Padre y él sentarse a su diestra. Si alguna pregunta hay, porque queremos que las cosas queden claras, no estamos hablando en términos complicados, estamos hablando en los términos yo creo que más sencillos, ya que ustedes son académicos y yo escasamente aprendí la A, la E y la U. Creo que todos me entienden. Maestro, en relación a las 19 comunidades que se habló antes, ¿no? Estamos hablando de este tema, hermano. Maestro, con respecto al cuerpo físico, nosotros debemos hacer una obra, pero en un momento vemos que tenemos que sacrificarnos, que no tenemos que muchas veces dormir para cuidar nuestra energía, no dormir por lo menos para salir del cuerpo astral, o en muchas ocasiones sacrificar nuestro cuerpo físico para hacer muchas cosas. ¿Cómo podemos hacer con respecto a esto? El maestro Samael nos dice que él, cuando estuvo ejerciendo la conciencia en los mundos internos, llegó a debilitarse tanto que creía que moría. Y yo doy ese testimonio, inclusive me enfermé de un insomnio, porque yo pasé no 1, ni 2, ni 3 años. Algunos dicen, pero es que yo lucho, salí en cuerpo astral y no he podido. ¿Cuánto tiempo estaban haciendo? Como 3 semanas. Les digo, queridos hermanos, yo duré 17 años. Y digo 17 años no porque ahí ya me hubiera hecho un iluminado, simplemente logré una clave, la clave mía, la nota mía. Pero duré 17 años luchando con eso. Me enfermé de un insomnio tremendo porque yo no me dejaba quedar dormido. Y cuenta la historia que los budistas llegaron algunos a quitarse los párpados para no quedarse dormidos y lograr esa autoobservación en la noche. Sea literal o como sea, pero de todas maneras eso lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, no lo vayamos tampoco a que por considerar mucho el físico, ponernos a hacer unos perezosos. De la Iglesia de España es muy cierto. Por eso decíamos ayer, no es que de ahora en adelante los sacerdotes y las y los misioneros, los obispos y los vicarios empiecen a tolerar como pasaba en tiempos anteriores, que cada quien hacía lo que se le daba en gana y no se le podía decir nada porque era falto de amor. Y así fue que se desmoronaron las instituciones, se acabaron las instituciones. Pues no, señor, amor es ley, pero amor consciente. Nosotros tenemos que comprender que vamos a ser humildes,
pero no tontos. Vamos a responder por una cargo que nos han dado y que no nos lo han dado para que nosotros exaltemos una personalidad. Es para hacer que se mantenga la pirámide y el ordenamiento teocrático dentro de las instituciones. Eso es cierto. Claro, si nosotros estamos aquí en este momento actuando conscientemente, nada de pensamiento moral ni divagaciones. ¿Quién está allí? La Madre Divina. Un aspecto de la Madre Divina llevándonos, activando en nosotros el éter lumínico. Y si estamos en la contemplación, en la oración más profunda, está el éter reflector, que es una función del Cristo. Son cuerpos, fíjense que son cuerpos de panteón, el cuerpo vital es un cuerpo de panteón, o sea, se desintegra cuando la persona muere. Por eso hay que activarlo, él nos activa a nosotros porque es un retroalimento entre el físico, el vital y el físico. Pero lo tenemos que hacer así. Por eso es que la regeneración de nosotros no parte de la transmutación solo como se había creído. Parte de la autoobservación, del comportamiento, del prana, de la oración, de la contemplación, de todo eso parte la regeneración, porque el vital se está robusteciendo para que en ese mismo orden nos esté dando a nosotros una constitución distinta. Constitución no que cambiemos el rostro, pero sí nos está dando una resistencia para soportar todas las adversidades que tenemos que vivir en los tiempos del fin. ¿Qué dice Juan? En la conservación, Madre bendita, ahí está la Madre. Algunos dirán, ¿dónde está la Madre? ¿Qué no viene? Y ella lo tiene despierto. Mi hijo, no se me quede dormido. ¿Cómo se va eso? ¿Qué tan lejos está Dios de nosotros? Está hablando, nos está diciendo, y es Dios Madre que está ahí. Cuando nos unimos en esa contemplación, en esa oración que sentimos esa paz, el Cristo está ejerciendo la luz en nosotros. ¿Cómo está? Oh, qué queridos hermanos.